¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde hay realmente mucha información económica y financiera. Porque como usted va a ver en el último tramo del programa, cuando compartimos habitualmente los gráficos vinculados a los movimientos de los mercados internacionales, fue una semana compleja a nivel internacional porque la Reserva Federal dio a entender que se vienen, no en lo inmediato, pero sí hacia el 2023, por lo menos un par de aumentos de la tasa de interés. Esto, por supuesto, es una proyección, básicamente a partir de lo que son los comunicados que habitualmente se difunden, se hacen públicos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero esto ha comenzado a generar ciertos movimientos en los mercados internacionales que no solamente impactan a las principales bolsas del mundo, sino que, y esto es seguramente lo central para nosotros, tiene también un correlato importante sobre distintas variables de la economía argentina. Vamos a hablar de lo que es la fuerte caída de la soja en estos días, que tiene una relación directa con este tema, y además, y este probablemente sea el epicentro de la cuestión, del fortalecimiento del dólar a nivel global. Un movimiento hizo el dólar en estos días que no se veía desde el año 2018, que por lo menos prende una luz amarilla acerca de lo que sigue en términos financieros a nivel de la Argentina y también del mundo, obviamente con características diferentes. Pero dentro del país, y por eso le decía que hay mucha información económica y financiera en estos días, el dato clave fue la inflación que difundió el INDEC acerca del movimiento de los precios durante el mes de mayo. Básicamente, porque como ustedes ya están viendo en pantalla, la inflación fue sensiblemente menor a la que teníamos el mes de abril. Ahí en pantalla usted tiene los números, 4,1% en abril, 3,3% en mayo. Y también descendió fuerte la núcleo, aunque siguió estando por encima del IPC, que es el nivel de precios minoristas, de 4,6 a 3,5%. Como siempre le decimos, bueno, la inflación núcleo es probablemente el dato más importante, de hecho así se sigue en distintas economías del mundo, porque es la que refleja las tendencias de la inflación, quitando los servicios regulados, básicamente tarifas de servicios públicos, y también los productos estacionales, como uno habitualmente menciona el ejemplo de las frutas y verduras, que es el ejemplo de libros de texto, que incluso en este mes, bueno, justamente este tipo de productos ayudaron a mantener la inflación en niveles ligeramente por debajo de la inflación núcleo. Por eso ese número que representa la inflación núcleo es lo que uno habitualmente sigue en términos de lo que es la tendencia inflacionaria, que por supuesto sigue alta. A partir de aquí entonces un par de conclusiones rápidas, en principio que tienen que ver con que los precios subieron por supuesto, pero a un menor ritmo que en el mes de abril. Esto es lo que destaca por supuesto el gobierno. Por supuesto que lo que hay que decir es que la inflación sigue altísima. Ahí le mostramos los números de lo que ha sido la inflación en el mes de mayo en los países de la región, básicamente los limítrofes de la Argentina. La inflación más alta en la región fue la de Paraguay, 0,6%, e incluso tenemos un país con deflación, en un caso extraño, por supuesto, el de Bolivia, 0,16%, bajaron allí los niveles de precios en términos promedio. Ahora, como usted ve, una tendencia muy diferente durante el mes de mayo en los precios de los países de la región con respecto a la Argentina, y esto tiene que ver básicamente con la debilidad de la moneda nacional, ¿no es cierto? La Argentina obviamente no ha logrado en las últimas décadas, le diría, sostener, digamos, la confianza de los argentinos en su moneda, y esto repercute naturalmente en, bueno, una fuga del peso, una corrida sobre el dólar, habitualmente lo que tiene que ver con el atesoramiento de los inversores argentinos, y esto le quita margen de maniobra al Banco Central y al equipo económico para tratar de moderar la suba de los precios internacionales, que seguramente tienen un componente explicativo importante en lo que ha pasado con la inflación en los últimos meses. De hecho, esto ha impactado inclusive en los precios de Estados Unidos, pero obviamente cuando en la Argentina permanentemente el dólar tiene que ir subiendo contra el peso, esto repercute de una manera diferente. De cualquier modo, y este es un punto importante de lo que ha ocurrido durante el mes de mayo, lo que hay que decir es que el gobierno lo que está intentando hacer desde el punto de vista antiinflacionario es justamente tratar de moderar la suba del tipo de cambio mayorista. Si uno mira lo que pasó con el dólar oficial mayorista durante el mes de mayo, solo subió un peso, cuando en abril había subido aproximadamente 2,5, con lo cual eso le quita presión a los precios de bienes, de insumos que utiliza la industria nacional y que consumen los argentinos desde el punto de vista de lo que es el traspaso del dólar a los precios internos. Pero vamos a estar hablando, por supuesto, mucho más sobre este tema porque, como le decía, el tema de la inflación, básicamente ligada
en lo que tiene que ver con el componente internacional, los precios de los commodities, de las materias primas a nivel global, bueno, tuvo movimientos importantes en estos días. Le decía que subió el dólar, que bajaron las materias primas, así que habrá que ver cómo sigue todo este proceso, porque evidentemente plantea cambios importantes, no solamente para los números de la Argentina, sino también para los números de la economía a nivel global. Hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida vamos a estar recorriendo algunos temas, por supuesto, importantes con respecto a lo que está pasando en la economía local. Vamos a hablar del mercado de los desarrollos inmobiliarios, también de los créditos UBA y de una gran noticia para la ciudad de Mar del Plata que tiene que ver con la baja de las tarifas de gas a partir de lo que es este proyecto de ley que está pasando por el Congreso Nacional. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. EDEA te llama. Ingresá en nuestra página edeaweb.com.ar y saca un turno para realizar tus trámites por teléfono. Nosotros te llamamos. Quédate en casa. EDEA. Gran astillero argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Bien, primer tema esta semana de mercados y empresas que tiene que ver con la marcha y las noticias relevantes de la economía local y sin duda es relevante este proyecto que está pasando por el Congreso de la Nación que ya tiene media aprobación en la Cámara de Diputados, falta la aprobación de senadores de incluir a Mar del Plata como zona fría en lo que tiene que ver con el cálculo de las tarifas de gas. Este es un tema que como usted sabe hemos tratado varias veces aquí en el programa en los últimos años porque esto de aprobarse, que uno espera que sea así, bueno, va a generar un impacto muy positivo, ¿no?, en el bolsillo de los marplatenses que pagan tarifas de acuerdo a zonas de clima más templado, cuando efectivamente, todos lo sabemos, Mar del Plata tiene más de un motivo para ser incluida como una ciudad ubicada en zona fría. Se estima en 30% el ahorro promedio de las familias. Pero para más detalles sobre el tema, conversó Javier Novoa en la semana con Fernando Risi, defensor del pueblo aquí en Mar del Plata. Sí, efectivamente, la incorporación de Mar del Plata como zona fría dentro del fondo fiduciario que prevé la ley de presupuesto anual es una noticia importante. Significa la lucha y el esfuerzo de mucha gente durante más de 10 años. En la Defensoría del Pueblo la inició la defensora Beatriz Arza, hoy fallecida, en el año 2008 con un recurso de amparo contra el cuadro tarifario de gas. Después retomamos la posta nosotros trabajando con muchos sectores, con el Consejo Deliberante, legisladores de la ciudad, intendentes, directores de defensa del consumidor, las ONG que participaron en esto, la Liga de Amas de Casa, con Marisa Sánchez, Consumidores Argentinos, ACUBA, con Jerónimo Rossi, que interpuso también junto con nosotros un amparo en 2014. Por lo tanto, un colectivo de mucha gente ha sido el que trabajó mucho tiempo haciendo notar que Mar del Plata estaba siendo discriminada en el cuadro tarifario, que no nos trataban como trataban a ciudades de la Patagonia Austral que tienen similares características de clima,
y que tenían subsidios de este fondo compensador, ¿no es cierto? Nosotros quedamos fuera de eso. Nos recategorizaron mal como Bahía Blanca. Antes éramos considerados como la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando nuestro clima es diferente de estas dos ciudades. Si bien se parece un poco más a Bahía Blanca, también es diferente. Así que esto llegó después de tanto tiempo, después de audiencias públicas, viajes a Buenos Aires, hablar con interventores de Enargás, con ministros, después de algunos proyectos que algunos diputados habían presentado en el Congreso de la Nación, el proyecto finalmente del bloque oficialista que logró un consenso importante y una decisión política que hizo que se tratara en la Cámara de Diputados hace días atrás. La gente está preguntando cuándo se va a aplicar la nueva tarifa de el gas, y hay que responderle que está ahora en el Senado. Esto tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Si bien la voluntad política de la gran mayoría de los sectores políticos del Congreso se ha manifestado ya en diputados, esto estimamos que se va a repetir en el Senado. Por lo tanto, no debería tener ningún obstáculo a un pronto tratamiento. Una vez que el Senado apruebe, que esperemos sea dentro de algunos días, un par de semanas, va a ir al presidente para su promulgación y publicación. A partir de la publicación en el boletín oficial, el Enargás va a disponer lo pertinente para que la gente empiece a recibir los descuentos. Esto es un 30% de descuento para todas las cuentas de gas, no importa la ubicación geográfica, el barrio donde sea la cuenta, no importa que la gente haga trámite o no tiene que hacer ningún trámite, va a empezar a recibir en sus facturas un 30% menos del valor de lo facturado, del consumo facturado, y un 50% más o menos, digamos, en el caso de las personas con vulnerabilidades, usuarios, beneficiarios de la asignación universal por hijo, personas del personal de servicio, electrodependientes, jubilados que cobran la mínima, los eximidos de las tasas municipales. Así que es muy importante el descuento, va a absorber el 6% de aumento que tuvo el gas en este año, y bueno, evidentemente es un beneficio largamente gestionado, largamente añorado y bueno, largamente esperado, ¿no es cierto? De una vez por todas, después de tantos años se pone fin a este reclamo histórico de Mar del Plata y Levatán. 30%, como decía el doctor Fernando Risi, se estima que va a ser el ahorro promedio para las familias entonces en la ciudad de Mar del Plata. Puede llegar hasta 50% en el caso de grupos familiares que estén en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto lo que hay que decir en relación a este proyecto es que falta la aprobación, y en este sentido es importante saber cuándo se aprueba, cuándo se pone en vigencia, sobre todo pensando en que las próximas facturas de gas van a ser las más importantes del año, ¿no es cierto? ¿Hay alguna expectativa en términos de que esto llegue a ser aplicado antes de que los marplatenses paguen las elevadas tarifas de gas de los meses del más crudo invierno aquí en la zona? Pero bueno, esto estará por verse, por supuesto, de acuerdo a los tiempos del Congreso de la Nación. En el segundo tramo de la nota, Fernando Risi nos da algunos detalles más acerca de este proyecto de ley, de sus consecuencias y también del financiamiento, ¿no?, de este recorte de las tarifas de gas para las ciudades, no solamente Mar del Plata, que van a ser consideradas de zona fría. Nosotros hemos tenido a los meteorólogos de Mar del Plata trabajando muy bien, fundamentando durante todos estos años el reclamo. ¿Qué es lo que faltó? Yo creo que decisión política. Se comprendía el tema. Nosotros íbamos en Enargás y nos decían, sí, está muy bien lo que plantean, tienen razón. Pero ¿cuándo resuelven con relación a nosotros? Y bueno, estamos viendo porque el estudio, el análisis y la decisión y esto y que el otro, esto por parte de Enargás y del Ministerio de Energía. Por parte del Congreso, proyectos que no se trataban. ¿Por qué? Porque no había quizás bloque de diputados o diputados que tuvieran suficiente fuerza como para impulsar el proyecto, llevarlo a las comisiones y aprobarlo en las comisiones y en el plenario de las cámaras. Así que finalmente la situación es la misma que hace 14 años atrás. No ha cambiado, el clima de Mar del Plata es el mismo. El fondo compensador es el mismo, las localidades que se beneficiaban son las mismas. Se han agregado 51 localidades, varios partidos de la provincia de Buenos Aires, Tandil entre otros, porque, como decíamos, hubo decisión política y voluntad política de una vez por todas, ¿no es cierto? Este 30% de descuento para la gran mayoría y un 50% en los casos determinados que detallaste, obviamente por algún lado
tienen que llegar de igual forma a la empresa que presta el servicio de gas. ¿De qué forma se va a abonar? Eso que no va a pagar el usuario, ¿quién lo va a pagar? Eso está previsto en la ley de presupuesto. Los fondos pertinentes para hacer frente a este subsidio al gas. Y también, esto es muy importante, van a ser beneficiarios los usuarios de gas envasado, de cilindros y de garrafas, que vienen siendo discriminados. Ya tienen una situación de discriminación al no acceder a la red de gas natural, con las desventajas que esto implica, tener que estar semanalmente o cada 10 días cambiando sus tubos, sus garrafas, tener que estar esperando al proveedor, que quizás están en el medio de una ducha y se quedan sin garrafa, y a todo eso encima el precio más caro que el gas natural. También va a haber un 30 y un 50% de beneficio, y esto lo va a decidir Enargas cómo se va a aplicar, ¿no es cierto? Así que bueno, una vez que salga aprobada la ley, que sea publicada, Enargas va a impartir las directivas para que esto empiece rápidamente, y nosotros entendemos que va a cubrir los meses más duros del invierno, que son julio y agosto. La gente recibe las facturas en el mes de septiembre, ¿no es cierto? Así que esperemos que ahí esté ya aprobada la ley. Es importante destacar que la empresa a cargo del gas va a seguir cobrando lo que debería cobrar por el servicio, y los usuarios van a tener este descuento. O sea que en términos generales no hay pérdida para ninguno de los sectores. Exactamente. Es un tratamiento equitativo de los fondos, el uso de los fondos públicos para hacer frente a estos subsidios que hoy ya existen. Es decir, hoy existen en la zona sur y en otros lugares del país, como La Puna, por ejemplo. Se está equiparando a Mar del Plata con las ciudades que son beneficiarias hoy y que tienen similares características. Así que esto forma parte de políticas de servicios públicos, como el transporte está subsidiado, si no nuestro boleto estaría mucho más de lo que cuesta, la electricidad, etcétera, etcétera. Siempre tratando a través de los subsidios del Estado, la redistribución de fondos del Estado, de garantizar el derecho a la accesibilidad a los servicios públicos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia.
Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas y pasamos a hablar de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata, y en este sentido con una noticia importante que ha recibido el mundo de la construcción en los últimos meses y que tiene que ver con el blanqueo de capitales para el sector. Ya hemos hablado en más de una oportunidad de este tema aquí en Mercados y Empresas. De hecho, hay novedades o por lo menos un debate permanente acerca de los plazos, de los tiempos, porque se espera que el Congreso habilite una prórroga de las fechas establecidas para la vigencia de este plan, que ha sido muy bien recibido por el sector. Sobre el tema conversamos en la semana con el contador Ezequiel Lorenzo. Bueno, sí, sigue vigente. En este momento está en una tercera etapa de lo que es la alícuota, digamos, del impuesto, que se ha ido modificando desde junio y ahora para julio, digamos, está en la última tramo de la alícuota. Estamos con consultas por suerte y un par de reservas con el blanqueo. La verdad que es un sistema que está, como te comentábamos en notas anteriores, muy bien desarrollado. Busca incentivar la construcción. Los interesados pueden aplicar con fondos que no tienen declarados, que no están dentro, digamos, del circuito tradicional y obtener beneficios importantes, ya que el costo del blanqueo porcentualmente es relativamente bajo en función de lo que hubiera sido los impuestos, ¿no? Si fueran fondos declarados, impuestos a las ganancias, IVA y demás, hubiera sido mucho más importante. Entonces tienen la posibilidad de generar un blanqueo con una alícuota que termina siendo baja, fundamentalmente en dólar billete, y entrar en un emprendimiento en construcción que a su vez los valores de un emprendimiento en pozo están por debajo del valor determinado, ¿no? Entonces, por un lado tenés el beneficio de que estás exteriorizando por un bajo valor y por otro lado vas a lograr una capitalización al momento de que se termine el inmueble y seguramente poder hacer una diferencia o un ahorro, ¿no? Es importante destacar que el proceso para ingresar al mismo, para tramitar el blanqueo es muy simple, es simplemente abriendo una cuenta específica en un banco y llenando una planilla. Sí, conviene hacerlo en el banco en el que uno ya es cliente. Se abre una caja de ahorro en pesos o en dólares. Normalmente se hace en dólares para mantener el valor de la moneda. Y luego, en los emprendimientos que están hasta el 50% de grado de avance, tienen que estar registrados en una página de la AFIP. Y ahí se puede aplicar por la compra de un departamento, monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes en construcción, en un esquema de pago contado o en cuotas. Es importante destacar también que ustedes, que Mar del Plata tiene posibilidades para llevar a cabo esta búsqueda de construcciones al 50%. Sí, nosotros particularmente tenemos 2 emprendimientos que están dentro del 50% de grado de avance, que es Olavarría entre Garay y Castelli, y uno que estamos comenzando en Arenales entre Roca y Peña, ambos en zona Güemes, que es una zona muy buscada y de muy buena capitalización, digamos. Y sinceramente entendemos que es una muy buena oportunidad, incluso si entran en la opción de contado, hasta el emprendimiento puede llegar a tener una atención en el precio y el costo del blanqueo que lo termine absorbiendo como el emprendimiento. O sea que tal vez es un momento, si tienen la posibilidad, sinceramente, de aprovechar. Es importante lo que destacabas, que uno puede blanquear, se desliga ya de la responsabilidad de ingresar al mercado ese dinero que no tenía registrado y a su vez, una vez que está terminado el emprendimiento, puede llegar a vender en dólares ese edificio y hacer una diferencia a su vez. Sí, normalmente los valores en pozos son valores por debajo del valor determinado y a medida que la obra va avanzando y va llegando a su punto de terminación, toca el máximo de precio, digamos, y ahí el comprador tiene la posibilidad de usarlo, tiene la posibilidad de alquilarlo, que en este momento hay mucha demanda para renta, o tiene la opción de revenderlo y continuar con el proceso de capitalización en obras en construcción, que es una muy buena opción. Interesante sin duda esta posibilidad de aprovechar el blanqueo para la construcción que está en vigencia. Como decía Ezequiel Lorenzo, bueno, uno puede tomar la decisión de ingresar con los fondos que se regularizan a través de este blanqueo en un emprendimiento que tenga un avance no mayor al 50%. Esto tiene un valor adicional, ¿no?, para el inversor, desde el punto de vista de que en esa etapa es cuando uno puede entrar a un menor precio. Después, cuando el emprendimiento está cerca de la etapa de finalización, obviamente esto genera un mayor valor y esos departamentos que uno habitualmente compra a través de estos desarrollos a boca de pozo, bueno, pueden generar además una rentabilidad adicional.
Pero tenemos un segundo tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo. Allí hablamos sobre la actualidad de los emprendimientos aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde sigue avanzando el proyecto Casonas del Aras. Y además, Ezequiel nos cuenta cómo están proyectando un nuevo emprendimiento en la zona Güemes. Bueno, Casonas es un proyecto suburbano, está ubicado en la zona sur de la ciudad. En los últimos años ha crecido mucho la presencia de barrios privados, desde, digamos, la zona de Mario Bravo hacia el sur, para el lado del Chapadmalal, porque entendemos sinceramente que es muy buena la relación de estos sectores con el mar. Nosotros estamos a 10 cuadras del mar por calle asfaltada, entonces tenés muy buena accesibilidad a las playas del sur. Estamos a 300 metros del Golfo Acantilados, estamos dentro y frente del Aras Santa María del Mar, y cuando vos volvés a la ciudad te encontrás con Playa Grande, con Los Troncos, con el Centro Comercial Güemes. Es una zona que está creciendo mucho porque sinceramente es una muy buena opción para vivir. Están creciendo e instalándose nuevos colegios, cada vez hay más servicios para esta zona. Y tener un lote en un barrio como este, como para ir ahorrando en el tiempo y en el sistema de cuotas en pesos, entendemos que es una excelente opción. Nuevamente aparece la opción de capitalización en el tiempo y con la posibilidad concreta de construir una primera vivienda o una vivienda de fin de semana. Detallaba justamente las cuotas en pesos, cómo es la posibilidad que ofrecen para acceder a uno de estos lotes. En los lotes nosotros tenemos la modalidad de anticipo, que ronda el 40-45%, y el saldo en hasta 36 cuotas en pesos. Hay opciones más cortas, por si quieren empezar a construir dentro de poco, pero hay opciones de 36 cuotas y en pesos, que no es tan habitual en el mercado, porque en realidad lo que uno está comprando es un inmueble que a la finalización vale en dólares. Pero tenemos la posibilidad de financiar ese saldo en pesos, se actualiza por el salario de la construcción, entonces uno va haciendo un aporte mensual y la cotización del dólar en esto no juega. En todo caso, si sube el dólar, mejor, porque cada vez se está aportando menos dólares. A la finalización tiene un lote que, fruto del avance del barrio privado y de las casas y de las construcciones, seguramente va a estar apreciado, va a valer más, y ahí va a tener una diferencia, un diferencial que se pudo hacer, que se capitalizó, y en ese momento ver si decide revender el lote, si decide construir y hacerse su vivienda. Como te decía, hay muy lindas opciones. Justamente detrás tuyo está lo que será el Clubhouse una vez que esté finalizada la obra. También más allá del lote ofrece una gran cantidad de espacios para poder utilizar y disfrutar fuera de la vivienda misma. Sí, la verdad que la época de la pandemia nos trajo un cambio de mentalidad y de romper un poco los modelos mentales, y la gente está buscando un poco más de espacialidad, un poco más de verde, de contacto con la naturaleza, y los barrios privados vienen a traer un poco eso en un marco de seguridad. Estas 54 hectáreas, que son 371 lotes, se van a entregar con cerco perimetral triple, electrificado, cámaras de vigilancia de última generación, incluyendo las térmicas, todo monitoreado por un centro de monitoreo, y ya partís con muy buena seguridad. Luego se trabaja fuerte en lo que es el paisajismo para darle verde al emprendimiento. Estamos con un muy buen proyecto paisajístico. Servicios, amenities, como decías, un house como un apoyo a lo que es la vivienda, un área deportiva, fútbol, tenis, pádel, canchas profesionales, una cancha multipropósito, como lugares de expansión de la vivienda, ¿no? Que si viniera otra ola, si que Dios quiere no, de lo que es una pandemia y te tiene que agarrar en tu vivienda, que bueno, que vos tengas una posibilidad de tener un espacio al aire libre y la relación con el mar, ¿no? Ezequiel, nos comentabas que hay una muy buena noticia, comienza un nuevo emprendimiento. ¿Qué nos podés adelantar sobre esto? Bueno, volviendo al casco urbano y en zona Güemes, que es una zona que tenemos muchísima demanda, estamos comenzando un nuevo edificio de departamentos residencial. Son 8 o 9 departamentos en la calle Arenales, entre Roca y Peña, ya muy cerca también de lo que es la parte de Los Troncos y Divino Rostro, con toda la categoría, y está comenzando ahora, con lo cual pueden gozar del sistema de anticipos y cuotas en pesos, como te comentaba recién, para tener un 2 ambientes o un 3 ambientes en construcción en una zona de alta demanda como es Jardines de Güemes, y que gusta vivir por las cercanías de la Plaza del Agua y demás. Así que sin compromiso, los que quieran información nos pueden consultar.
seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810 666 2424. Somos OCE, siempre cerca. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly/cámarascom. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Pueyrredón. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido esta semana en los mercados financieros. Mucho, le decía, para comentar en torno a la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en los próximos años, el impacto sobre el dólar en el corto plazo, sobre las materias primas y también, por supuesto, sobre las bolsas de todo el mundo. Pero antes, la referencia a los hipotecados UVA. Así se dan en llamar básicamente los vecinos marplatenses que han tomado en su momento créditos con ajuste por inflación. Básicamente esto es lo que representa en los créditos UVA. Y obviamente la situación se ha ido desencadenando de manera muy preocupante para la finanza de esos grupos familiares, porque no solamente la inflación ha sido alta en los últimos años en la Argentina, de hecho sigue muy alta, como comentamos en la apertura del programa, sino que además la recesión, que ha sido agravada por el impacto de la pandemia, complica aún más todavía la relación entre los ingresos y las cuotas de estos créditos. Así que conversamos en la semana con Javier Ferrá, que es un vecino local referente de aquellos que han tomado créditos hipotecarios UVA en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la situación del sector en líneas generales es muy complicada. Hay que tener en cuenta que detrás de cada crédito hay una familia que no llega a fin de mes, que ajusta su economía para todos los meses tratar de hacer frente a la cuota, ¿no? Que todos los meses se viene incrementando en razón del valor de la inflación, es decir, de los números que tenemos de inflación. La realidad es que somos alrededor de 100.000 familias, un poquito más, de familias que hemos sacado un crédito hipotecario, ni hablar si contamos personales y automotores, son muchos más, los que en realidad, estamos teniendo inconvenientes para afrontar el pago. Javier, estos créditos surgieron en el gobierno anterior, en el gobierno que presidía Mauricio Macri, continúan ahora en la presidencia de Alberto Fernández y fue una de las promesas encontrar soluciones durante la campaña a este problema que tienen estas 100.000 familias aproximadamente, como detallabas. Estas soluciones no han llegado todavía. No han llegado, tal cual como vos decís, Javier, esto ha sido promesa de campaña del gobierno de turno. Si bien nosotros reconocemos que esta fue una implementación de política habitacional del anterior gobierno de Macri, la realidad es que este gobierno hizo promesa de campaña e hizo campaña con nosotros, prometiéndonos que iba a solucionar la problemática del crédito UVA buscando una salida a lo que es la indexación. Al día de hoy no solamente no tenemos una solución de fondo, sino que con las medidas que han tomado, que han sido una serie de paliativos, nos encontramos hoy en día que ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque todo este congelamiento que hubo de por medio
todos estos paliativos que fueron a través de los decretos de emergencia, vemos que ahora se convirtió en un dolor de cabeza para las familias, que se encuentran que esas diferencias que no fueron abonando, las tenemos que abonar al final del crédito, generándonos una deuda en UVA también. Javier, explícale a aquellos que quizás no tienen un crédito UVA, no están tanto en tema, ¿cuál es la complejidad en sí que se ha generado? ¿Cómo es esta deuda que se genera y que sigue aumentando y ya está muy por encima del dinero que habían obtenido en su momento? Bien, el talón de Aquiles de estos créditos es el método de actualización, que es la actualización mediante el coeficiente de inflación, ¿no? Es la inflación que mide el INDEC, que impacta directamente no solo sobre el valor de las cuotas, sino también sobre el saldo, el capital adeudado. ¿Qué quiere decir esto? Todos los meses cuando el INDEC publicita lo que fue la inflación del mes anterior, automáticamente a nosotros la cuota se nos actualiza y el capital adeudado se actualiza en el mismo porcentaje que la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si en un año tenemos un 40% de inflación, quiere decir que nuestro crédito se encarece en un 40%. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran talón de Aquiles? Que lamentablemente tenemos una inflación muy alta, que ni el gobierno anterior ni este la han podido solucionar, y tenemos unos salarios que no vienen siguiendo la misma línea de lo que es la inflación. En los últimos 3 años, la otra vez yo estaba sacando una cuenta, desde el 2018 a la fecha, entre inflación y aumento promedio de los salarios, venimos perdiendo un 30% de poder adquisitivo. Y naturalmente es complicada la situación de muchas familias que se han endeudado a través de este sistema UVA en su momento. Por supuesto que el detonante de los problemas que hoy enfrentan tiene que ver con la fuerte caída de los ingresos reales, ¿no? Los salarios de ninguna manera han acompañado a la inflación en los últimos años, sin contar incluso la situación de muchos grupos familiares que, por supuesto, han visto caer mucho sus ingresos durante la etapa de la pandemia. Realmente una situación compleja y las soluciones, los paliativos que ha instrumentado el Gobierno Nacional, según Ferrá, no son suficientes. Tenemos un segundo tramo de la charla con Javier Ferrá, donde nos da algunos datos más acerca de la situación de las familias hoy endeudadas en este sistema. Bueno, cada vez más debo decirte, Javier, que son más los casos que yo tengo conocimiento de gente que se le está dificultando y hasta ya ha decidido dejar de pagar lo que es la cuota. Ni hablar que también tengo conocimiento ya de ciertas personas o familias que han puesto a la venta lo que es la casa. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo una situación en la cual la deuda se sigue incrementando, el valor de las propiedades ha bajado y lamentablemente ya ni siquiera el producido de una venta de nuestro inmueble va a llegar a pagar la deuda que tenemos con los bancos. Mucha gente se acerca a los bancos a tratar de negociar, les pone tope del 35%, digamos, pero no dejan de ser paliativos, piden un sinfín de requisitos que es a veces hasta imposible cumplir con el banco para que nos otorguen un beneficio que tampoco es la solución que uno está esperando de este gobierno, ¿no? Que la solución es salir del sistema de indexación. Las medidas que ha ido tomando el gobierno, que no son muchas como detallabas, son para solucionar en el momento, imagino, para que este mes y el que viene el tomador de crédito UVA pueda abonar la cuota, pero como detallabas, por detrás la deuda total sigue aumentándose y sigue subiendo. Es así, Javier. Es decir, nosotros hemos tenido durante el 2020 este periodo de congelamiento de cuota, que también es una ilusión, digamos, porque nosotros tenemos congelada la cuota, pero todas esas diferencias que no estuvimos abonando, ahora nos enteramos que a partir de febrero de este año se convirtió esas diferencias en UVA. ¿Qué quiere decir? Ahora ya dejó de ser una diferencia fija. Esa deuda se va a estar actualizando en UVA, quiere decir que la vamos a pagar al final del crédito, pero actualizado valor de inflación. Es decir, lo que hoy yo dejé de pagar, esos 15.000 o 20.000 pesos, al final de crédito nos podemos encontrar con 200.000, 300.000 o 400.000 pesos, vaya uno a saber. La realidad es que, digamos, fueron todos paliativos los que ha dado este gobierno. La solución nosotros que uno quiere o que uno busca es sencilla, salir de un método de actualización dañino como es la inflación y pasar a algo más tradicional, como puede ser un crédito, digamos, tradicional hoy en día, que tiene una tasa variable, pero que tiene un tope, o quizás sí, bueno, ahora se está dando, por ejemplo, que en el banco hipotecario 7.000 familias aparentemente van a pasar a la fórmula hogar, que es esta famosa fórmula que el Ministerio de Hábitat y Vivienda ha implementado para los créditos Procrear. ¿Qué quiere decir? Que se deja de actualizar por inflación y se pasa por un coeficiente de variación salarial. Ahora, el tema sería no solamente pasar ese coeficiente, sino que
el gobierno revea la deuda que se nos generó y se nos actualizó en base a lo que es la inflación, porque ya los salarios están muy por debajo. Ya han perdido, como te decía anteriormente, un 30% de poder adquisitivo y ya las familias no tienen de dónde más recortar gastos en su economía para poder hacer frente a esa deuda. Bien, después de esta referencia a la situación de las familias que han tomado créditos UVA y su realidad financiera en este contexto complicado de la economía nacional, pasamos ahora a hablar de lo que ha sido la semana de los mercados internacionales, con los datos claves que ya le he venido dando a lo largo del programa, en el sentido de que la Reserva Federal adelantó que va a estar subiendo las tasas de interés sobre el cierre del año 2023. Esto recorta un poco los tiempos, porque hasta la última referencia de la Reserva Federal había mencionado que los tipos de interés se iban a mantener sin cambios hasta el año 2024. Esto generó realmente turbulencias en estos días en los mercados internacionales, fortaleció mucho al dólar. Ahora le voy a mostrar en el gráfico cómo se fortaleció el dólar contra las principales monedas del mundo. Esto hizo caer muy fuerte algunos commodities, en particular el petróleo. Hasta el momento que estamos grabando este programa, al mediodía del viernes, sostiene a lo largo de la semana un balance positivo, pero por ejemplo en el caso de la soja, la caída semanal supera el 10%. También impactó en las bolsas del mundo, obviamente con características dispares, y esto, por supuesto, requiere observar los movimientos como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en el mercado americano. Esta semana con una baja hasta el momento de 1,51%. El mercado venía en terreno positivo hasta la jornada del miércoles, donde se dio este giro que le decía tuvo que ver con el anuncio de la Reserva Federal de que va a estar adelantando la subida de las tasas de interés para fines del año 2023. Nada grave, sin duda, cuando uno mira la tendencia positiva del mercado americano, pero la semana claramente ha tenido un recorrido bajista a partir del día miércoles. Diferente es el movimiento del índice Nasdaq, que esta semana en particular también está, por supuesto, sufriendo los embates de lo que ha sido el anuncio de la Reserva Federal, pero sorpresivamente para muchos, desde la jornada del jueves el Nasdaq, generó una recuperación y hasta el momento lo tenemos equilibrado. De hecho, los últimos números marcan un crecimiento ligero semanal del 0,08%. Por supuesto que faltan varias horas hasta el cierre de los mercados, pero está claro que las acciones tecnológicas han tenido un recorrido más positivo en estos días, operando sobre la zona de máximos que había alcanzado durante el mes de febrero y también durante el mes de abril. La realidad es que tampoco en este caso uno observa que se haya quebrado la tendencia, ni mucho menos. El Nasdaq había subido muchísimo desde este mínimo, que era el mínimo de la pandemia, con lo cual no sorprende demasiado que pueda existir en las próximas semanas una corrección después de semejante movimiento. Después, cuando pasamos a ver el dólar, aquí es donde aparecen las cuestiones que sí hay que destacar de esta semana. El dólar se ha fortalecido muy fuertemente en estos días contra las principales monedas del mundo. Aquí le mostramos el índice DXY, que compara la evolución del dólar contra las 7 principales monedas de reserva del mundo. El dólar ha reaccionado desde el mínimo o zona de mínimos del año 2018. Desde aquí generó una recuperación muy importante y algo similar se está viendo en esta semana, donde el dólar vuelve a superar esta línea curva que es la media de 40 semanas o 200 ruedas de operaciones. Con lo cual hay que estar atento a la evolución de la moneda de los Estados Unidos, porque cuando el dólar sube, en general caen los commodities, no afecta demasiado a la bolsa de los Estados Unidos, pero sí genera turbulencias a nivel global. Y si vemos lo que ha pasado en estos días con los commodities, por supuesto que el dato más relevante para Argentina es la soja. Había subido muchísimo la soja, ¿no?, desde los mínimos de los últimos años, y la realidad es que después de haber hecho un techo 4 o 5 semanas atrás, esta semana hubo una caída vertical, hasta el momento 12,10% el retroceso de la soja sobre la zona de la media de 40 ruedas, que técnicamente es un nivel importante, pero la caída realmente ha sido brusca. Va a ver cómo sigue el movimiento de este principal commodity para la Argentina en las próximas semanas. Y después nos vamos al índice Merval en dólares, como hacemos todas las semanas, donde lo que encontramos es que esta semana un retroceso del 2,82% es la repercusión del movimiento a nivel global sobre las acciones argentinas, que venían bien, había 2 o 3 semanas consecutivas de recuperación. Esta semana en particular no sorprende el retroceso por el contexto internacional, por lo que había sido la suba de las semanas previas, pero está claro que la bolsa argentina ha estado con tendencia negativa en estos días, dentro del intento que está haciendo en las últimas semanas de salir de toda esta congestión que ha venido desarrollando desde los mínimos del año 2020.
Así queda entonces el panorama de las bolsas mundiales y la referencia a la bolsa argentina finalmente. Nosotros ahora hacemos la última pausa y enseguida conversamos con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más de lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. EDEA te llama. Ingresá en nuestra página edeaweb.com.ar y sacá un turno para realizar tus trámites por teléfono. Nosotros te llamamos. Quédate en casa. EDEA. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar ya con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes, por supuesto, algunos detalles de lo que fueron estos días en la bolsa. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, la verdad que fue una semana que estuvo bastante flojo el mercado, tranquilo, y a partir del miércoles aproximadamente comenzó una corrección de los mercados en el exterior y bueno, y eso trajo aparejado la baja también de los papeles argentinos. Pero en realidad también es poco lo que han corregido los papeles argentinos. Se los ve como que retoman, abren muy para abajo y quizás terminan el día retomando, o sea, como típico cuando los papeles quizás están un poco más tomadores. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, por ahora el año de las acciones está bien, o sea, estamos hablando de subas del 20 y pico, 30 y pico %. Mientras el dólar esté estable, podemos decir que estamos ganando. Está bueno ese porcentaje. Pero bueno, falta mucho, ¿no? Para terminar el año y realmente la corrección también se ve cuando llega a los bonos, ¿no? O sea, pero nada es muy fuerte, o sea, por ejemplo, los bonos, el AL30, que es el que más vemos nosotros porque usamos para la diaria del tema del dólar, la paridad llegó a 39 y hoy está a 37 y pico, o sea, vos me decís, baja, pero tampoco porcentajes
que te den miedo, ¿no? Y bueno, y otro factor que nosotros vimos que sigue tranquilo es el dólar, porque si bien ha subido el dólar blue, quizás nosotros acá lo seguimos viendo en los valores de 160 aproximadamente, lo que es el dólar MEP. Así que no, nada que asuste ni preocupe, pero bueno, hay que ver cómo sigue todo este tema de la baja de las materias primas, o sea, cómo va a seguir afectando, viste, en la Argentina y eso. Pero por ahora nada es grave. Pero bueno, se notó que no fue una semana de suba, fue una semana de una corrección. Bien. Ahora, Adriana, ¿por dónde está pasando el volumen de lo que se hace en la bolsa? Porque en las últimas semanas hemos hablado de que se hace mucho en lo que tiene que ver con el mercado del dólar MEP, básicamente, y el dato también de las últimas semanas que había más volumen en acciones argentinas contra los CDR, cuando esa relación era inversa una semana atrás. ¿Cómo estuvo esto esta semana? Bueno, no, en la semana se mantuvo, o sea, porque lo que vemos, por ejemplo, cuando empieza a mover, o sea, el papel clave de la bolsa es Galicia. O sea, cuando vos la ves que el mercado empieza a mover un poco el mercado argentino, ves Galicia y lleva el liderazgo del volumen, vamos a decir, ¿no? Así que, pero está más equiparado, no es lo que era hace unos meses, que el volumen de los CDR era toda la bolsa y el resto no existía. No, claro. Ya hay papeles y hay determinados papeles, como que, bueno, ya te digo, Galicia, YPF, que son papeles testigos en la bolsa de afuera donde suben o bajan, bueno, eso te trae volumen. Después hay, inclusive, bueno, Loma Negra, hay muchas acciones que están moviendo, Alvar, Ternium, que sigan al dólar, o sea, Alvar, Ternium, que son exportadoras, en la medida que el dólar se ha ido ajustando, bueno, rompió los 100 pesos el dólar oficial. Así que bueno, es como que hay un poco más de volumen, no es tan marcado como era el año pasado o a principios de este año, ¿no? Que las acciones nuestras realmente no existían. Bien. Y después, bueno, yo digo, el tema de los bonos, inversión en bonos, no es que haya. El bono se utiliza solo para dolarizarse en este momento. No tengo, o sea, algunas personas han mantenido los bonos que compraron, pero realmente, o sea, están esperando que suba más la paridad a niveles de, por ejemplo, 40-42% para realmente desprenderse, no lo hacen como una inversión. Y hay que ver, a ver qué pasa, que en el mes de julio, los primeros días de julio, va a empezar a pagar la renta, que es mínima, pero van a tener acreditados dólares, por lo menos todos los que tienen y han mantenido los bonos, ¿no? Claro. O sea, todos los bonos van a pagar, creo que era el 9, más o menos una fecha, el 8-9 de julio, pagando la renta a los bonos. Que ha comparado con lo que estaban pagando anteriormente, nada, porque imagínate que o sea, el porcentaje es bajísimo. Pero bueno, empiezan a pagar. Mientras tanto, habrá que ver qué pasa con el arreglo famoso del fondo, ¿no? Seguro. Por último, Adriana, te pregunto si hay algo interesante con tasas en pesos. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué nos podés contar? Tasas, nosotros lo que más estamos trabajando es con la caución corta, o sea, a nivel de empresa o a nivel inclusive los comitentes que han vendido o tienen fondos y están esperando que pase a lo mejor quizás esto, ¿no? Una corrección para volver a entrar o entrar en nuevos papeles. Así que lo que vemos es que la tasa de la caución, a diferencia de otros momentos, está alta y competitiva, quizás con respecto a lo que está un plazo fijo, ¿no? O sea, las tasas siguen alrededor del 34, 35, 33 según. Y después hay bonos, que son bonos muy cortos, que por ejemplo hay uno que vence en octubre del 2021 y te están dando paridades de arriba del 40-45%. Así que bonos en pesos hay, y la deuda en pesos la han cumplido siempre, ¿no? Las LEVAC, las LECAP, o sea, la han cumplido. Y los bonos estos precisamente no tienen tanto volumen, pero es un bono interesante, porque hoy en día por lo menos ninguno te cubre la inflación real que hay. Pero bueno, por lo menos te cubre un 45 y para capitales que pueden ser no grandes capitales, como a lo mejor para conseguir una buena tasa tenés que tener en un banco. Así que lo bueno es eso, que es la igualdad de decir, bueno, compro con 100.000, 200, 500.000 pesos, podés acceder a una tasa del 40 y pico %. Así que bueno, bonos en pesos hay, y ya te digo, y también están los que ajustan por ser, pero bueno, hay oferta de bonos. Igualmente, ya te digo, el público que se acerca es difícil que venga a invertir en un bono en pesos, pero bueno, en general yo creo que hay un mercado de bonos. Bien, o sea que todo lo que tiene que ver con el Estado, la gente le tiene miedo. Entonces, viste, decir, el de ser porque manipulen el INDEC, y viste el otro porque si no lo pagan, y bueno,
pero en realidad nosotros lo que podemos decir es que toda la deuda en pesos total la cubren de otra forma, siempre la han ido pagando. Bien. Adriana, te agradecemos mucho tu participación en el programa como siempre. Buen fin de semana y hablamos desde el martes. Bueno, gracias Marcelo, nos vemos. Y después de la charla con Adriana, repasamos algunos datos clave de los movimientos de los mercados en esta semana, por supuesto con información hacia el mediodía del viernes en que estamos grabando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, y comenzamos por el dólar en los distintos mercados. El oficial sigue a un ritmo muy lento, subiendo 0,32% en estos días. Le decía en el principio del programa, ¿no?, que esta es la principal herramienta de política antiinflacionaria del gobierno, que ha moderado la devaluación del peso en los últimos meses con la intención de moderar el impacto sobre los precios. Esto lo puede hacer, por supuesto, entre otras cosas, porque ha mejorado el stock de reservas internacionales del Banco Central. El oficial tenemos entonces como último registro 100,71. En la bolsa, el dólar MEP sube 1,47% en la semana, 160,40 el último registro que manejamos. El contado con liquidación esta semana mucho más estable, 164 con un ligero retroceso del 0,44%. Y el que, digamos, se acomodó porque realmente había quedado más barato es el Blue, que subió 3%, 3,16 exactamente, y lo tenemos con último registro en 163 pesos. Seguimos con la información vinculada con el movimiento de los bonos en dólares en la semana. Ahí usted tiene el balance de los principales bonos en dólares que surgieron del canje del año 2020. En esta semana en particular, todos en caída, promedio del 2%, después de lo que habían sido 2 semanas de recuperación interesante. De cualquier manera, como decía Adriana, bueno, el volumen por estos bonos básicamente está pasando para operaciones de dólar MEP, con lo cual, bueno, es difícil encontrar movimientos de inversión en títulos en dólares de la Argentina actualmente. Y por último, lo que destacamos nuevamente es el stock de reservas internacionales del Banco Central, siempre una variable clave aquí en la Argentina, con un crecimiento de otros 200 millones de dólares aproximadamente esta semana. Ahí le mostramos la escalerita, ¿no?, que viene haciendo el stock de reservas del Banco Central, que viene creciendo este año. Ha ayudado y mucho para esto el precio de la soja en los mercados internacionales, que ha valorizado la cosecha argentina. Por supuesto hay que ver cómo sigue este tema a partir de los movimientos de los últimos días. Pero desde el cierre del año 2020, con reservas internacionales por debajo de los 40.000 millones de dólares, la subida del stock ha sido sistemática. Tenemos como último registro 42.400 millones de dólares. Con esta información estamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos esta hora de compañía con la información de economía y finanzas que se ha generado en la semana. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.